Urano y Neptuno. Dos de los planetas más grandes, lejanos y extraños de nuestro sistema solar. De todos los planetas grandes, Urano y Neptuno siguen siendo los mayores enigmas. Los astrónomos por fin han descifrado por qué estas inmensas esferas son tan peculiares. A Urano y Neptuno no les gusta ceñirse a las reglas. ¿Puede una antigua megacolisión explicar la inclinación de Urano? ¿Puede un mundo gemelo desaparecido desvelar por qué una de las lunas de Neptuno orbita en sentido contrario? Es una luna enorme que orbita el planeta en sentido contrario. Hay que resolver ese misterio. ¿Y cuál es la energía que impulsa los vientos más rápidos del sistema solar? Este planeta tiene vientos más rápidos que la velocidad del sonido. Para averiguarlo, nos adentramos en estos planetas helados. Exploraremos sus submundos alienígenas para revelar por qué estos gigantes de hielo son los mundos más extraños del sistema solar. Desmontando el cosmos. El misterio de los planetas gigantes de hielo. En los límites de nuestro sistema solar se encuentran dos enormes planetas. Urano y Neptuno. Ambos tienen más de 14 veces la masa de la Tierra. Orbitan a más de 3.000 millones de kilómetros del Sol. Esto los convierte en los planetas confirmados más lejanos del sistema solar y los más misteriosos. Hemos enviado orbitadores a todos los planetas del sistema solar excepto a Urano y Neptuno. Están sumamente lejos y enviar una sonda espacial allí es bastante difícil. Solo una sonda de la NASA se ha atrevido a mirar de cerca. La Voyager 2 pasó por Urano en 1986 y por Neptuno en 1989. Esta sonda revela que ambos planetas, formados a partir de agua congelada, metano y amoníaco, no tienen nada de muertos. Lo más impactante de estos gigantes de hielo es que solo los hemos visitado durante un par de días. La nave espacial Voyager pasó sin detenerse y aún así en ese breve trayecto vimos cosas que no esperábamos. En lugar de ser mundos fríos y aburridos tal vez como pensábamos que serían, eran interesantes, tenían su propio clima. Resultaron ser mucho más dinámicos de lo que habíamos imaginado. Durante el trayecto, la Voyager 2 toma fotografías muy detalladas de las lunas tan inusuales que orbitan estos gigantes de hielo. Urano tiene 27. Neptuno tiene 14. Estos gigantes de hielo tienen algunas de las lunas más fascinantes del sistema solar. Náyade y Thalassa son dos lunas de Neptuno que están unidas en un constante baile gravitacional. Suben y bajan en zigzag como ninguna otra luna del sistema solar. Urano tiene a Miranda. Es una luna que parecen haber reconstruido tras haberse roto. Tiene cráteres profundos, acantilados gigantescos y placas de hielo. El satélite más curioso de todos es Tritón. Tritón es la mitad de grande que la luna de la Tierra, pero 400 veces más masivo que la siguiente luna más grande de Neptuno, Proteo. 2/3 de Tritón son roca y metal. El resto es una corteza de agua y nitrógeno congelado a una temperatura de 235 grados bajo cero. Y este satélite helado no se parece a ninguna luna de gran tamaño del sistema solar. Tritón es única porque es la única luna de gran tamaño del sistema solar con una órbita retrógrada, es decir, una órbita opuesta a la dirección del giro del planeta. Los científicos creen que la mayoría de los planetas y sus lunas se forman a partir de la misma nube giratoria de gas y polvo. El centro de la nube giratoria se condensa y se forma un planeta giratorio. Mientras tanto, los bordes exteriores se condensan hasta formar las lunas de dicho planeta. Todo gira en la misma dirección de la nube original. Pero entonces,
¿Cómo acaba Tritón orbitando Neptuno en sentido contrario? En la actualidad, las nuevas tecnologías y los avances permiten desvelar, por fin, el misterio de los gigantes de hielo. Entre los datos recogidos en una de las misiones más ambiciosas que la NASA envió al Sistema Solar Exterior, hay una pista sobre la singular órbita de Tritón. En 2015, la sonda New Horizons de la NASA pasa por delante de Plutón. Plutón es un planeta enano y el mayor objeto del cinturón de Kuiper, un gran anillo de miles de millones de rocas espaciales que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno, en los límites del Sistema Solar. La sonda New Horizons envía a la Tierra imágenes impresionantes de este mundo helado. Plutón me dejó boquiabierta. Había glaciares hechos de hielo de nitrógeno. Una de mis imágenes favoritas de la última década es la luz del sol reflejándose en sus montañas de hielo de agua. Los instrumentos científicos de la sonda analizan las constantes de Plutón para desvelar de qué está hecho el planeta enano. Los instrumentos revelan que Plutón y Tritón son casi exactamente iguales. Los cuerpos son aproximadamente del mismo tamaño. Tanto Plutón como Tritón tienen núcleos de roca y metal, y su corteza está formada por capas de nitrógeno congelado, agua y metano. Estas pruebas apuntan en una dirección prometedora y podrían ayudar a resolver el misterio de por qué Tritón orbita Neptuno en sentido contrario. En muchos aspectos, Tritón y Plutón son gemelos geológicos. Una de las teorías más sencillas que podría explicar este fenómeno es que se originaron en el mismo lugar. Ese lugar es el cinturón de Kuiper. ¿Por qué se separó Tritón de este anillo de rocas? Los astrónomos creen que la respuesta podría estar en el tamaño de Neptuno. Neptuno es 17 veces más masivo que la Tierra. Esta masa le da al planeta una fortísima influencia gravitacional. Es posible que, con el tiempo, la enorme gravedad de Neptuno alejara gradualmente a Tritón de este anillo de rocas y terminara siendo su luna. Pero hay un problema con esta teoría: la velocidad de los objetos del cinturón de Kuiper. Si haces los cálculos, verás que cuando Tritón entra en la órbita de Neptuno se mueve demasiado rápido como para que se apoderen de ella. La gravedad de Neptuno la habría desviado, pero habría seguido avanzando. Para que Tritón terminara orbitando Neptuno, algo externo tendría que haber disminuido su velocidad. ¿Qué frena a Tritón lo suficiente como para que Neptuno se apodere de ella? Los astrónomos creen que la luna de Plutón podría resolver el misterio. Caronte es un satélite helado hecho de agua y metano congelado. Esta luna mide la mitad que Plutón. Y al tener tamaños similares, ambas giran alrededor de la otra mientras orbitan el Sol. En relación con sus respectivas lunas, Plutón no es mucho más grande que el resto de planetas. Así que en lugar de ser un cuerpo grande con otro más pequeño que lo orbita, son dos cuerpos que orbitan en conjunto. En astronomía, dos objetos de tamaño similar que orbitan un mismo cuerpo se denominan sistema binario. La peculiar órbita de los sistemas binarios podría explicar que Tritón disminuya la velocidad lo suficiente como para que Neptuno se apodere de ella, aún yendo en sentido contrario. Cuando los objetos del cinturón de Kuiper escogen un compañero, cambian la forma en la que se mueven por el cosmos. En cuanto entran en contacto, empiezan a girar en torno a un centro de gravedad común. Esto altera su trayectoria, ya que en cada giro, uno de ellos debe girar en contra de su órbita común. En cada uno de estos giros, frenan tanto que se vuelven vulnerables a los desvíos.
Algunos astrónomos creen que Tritón formó parte de un sistema binario hace mucho, al igual que Plutón y Caronte en la actualidad. Creen que este compañero binario desaparecido es la clave que explicaría cómo Neptuno se hizo con Tritón. El descubrimiento de que entre el 10 y el 15% de los objetos del cinturón de Kuiper son binarios puede resolver el enigma de Tritón. Si Tritón era un binario, tendría un gran compañero cuando pasó por Neptuno. Es la única forma que habría tenido de reducir la velocidad y orbitar el planeta. Tritón y su compañero orbitan entre sí dentro del cinturón de Kuiper. Con el tiempo, la gravedad de Neptuno los saca gradualmente del cinturón. Se acercan al planeta gigante y comienzan a girar a su alrededor. Debido al baile de los binarios, llega un momento en el que Tritón se mueve lo bastante despacio como para que Neptuno lo capture. Esto rompe el vínculo gravitacional entre Tritón y su compañero, que acaba vagando a toda velocidad por el sistema solar. Tritón se queda solo, orbitando Neptuno en sentido contrario. Lo del compañero fue una especie de sacrificio. Aceptó que Neptuno lo lanzara a las profundidades del espacio para que Tritón orbitara al gigante. Dos mundos helados y misteriosos se encuentran en los confines de nuestro sistema solar. Urano y Neptuno. La Voyager 2 es la única sonda que ha visitado estos gigantes de hielo. En 1989, esta nave espacial ve de cerca a Tritón, la luna de Neptuno, y capta algo intrigante en la superficie de este extraño satélite. En esta fotografía granulada se aprecia una misteriosa columna de humo que emerge de la superficie de Tritón. Se trata de un geyser de nitrógeno congelado de 8 kilómetros de altura. Los vientos de la delgada atmósfera de la Luna hacen que el vapor se extienda en estelas de cientos de kilómetros de largo. Cuando la Voyager pasó por Tritón, vio algo inesperado. Había chorros de gas saliendo de la superficie de la Luna. Nadie se lo esperaba. Está en los confines del sistema solar. Esperábamos encontrar una luna medio muerta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay géiseres en la superficie de Tritón? ¿Y cuál es la fuente de energía que los impulsa? Los astrónomos creen haber encontrado una pista en el centro de nuestro sistema solar, el Sol. Neptuno y Tritón están a una distancia de entre 3.000 y 5.000 millones de kilómetros del Sol. Apenas les llega un 0,001% de la luz solar que recibe la Tierra. Hoy, los astrónomos creen que una peculiaridad de la química de Tritón desvela cómo esta débil energía solar alimenta el geyser que fotografió la Voyager en 1989. En el espacio profundo, en las lunas de estos planetas, el hielo se comporta de forma inesperada y debemos tenerlo en cuenta para comprender lo que ocurre. En 2019, los investigadores utilizaron el telescopio Gemini Sur de Chile para estudiar la corteza helada de Tritón. El telescopio capta la luz solar que se refleja en la superficie de Tritón. Pero hay ciertas sustancias químicas en la corteza lunar que absorben longitudes de onda concretas de la luz solar. Esto genera huecos en el rastro de luz que refleja Tritón. Así que los astrónomos han analizado estos huecos para desvelar la química del satélite. Los investigadores descubrieron que el hielo de la superficie de Tritón es un cóctel especial de monóxido de carbono y nitrógeno congelado. En cierto modo se puede pensar que Tritón tiene una atmósfera congelada. La atmósfera de la Tierra se compone mayoritariamente de nitrógeno, al igual que la de Tritón, pero en su caso está congelada. Al estar hecha de hielo transparente, la luz del sol la atraviesa y el calor crea huequitos en ella. Algunos tipos de hielo pasan directamente de sólido a gas cuando se calientan en el interior de una atmósfera especialmente fina.
Los astrónomos creen que la volatilidad del hielo de Tritón desvela el misterio de sus géiseres. En un momento del año de Neptuno, el polo norte de Tritón se inclina hacia el Sol. Esto hace que un hemisferio de la Luna tenga un verano que dura 41 años terrestres. Los rayos del Sol son débiles, pero pueden atravesar el hielo de nitrógeno de Tritón. Aquí chocan con una capa oscura de polvo que se calienta a apenas unos grados, lo suficiente para convertir el hielo en gas. La presión aumenta a medida que el gas se acumula y finalmente acaba saliendo a la superficie en forma de potentes géiseres de nitrógeno. La Voyager 2 revela que los gigantes de hielo guardan muchos secretos. Y los datos que envía a la Tierra crean un nuevo misterio que los astrónomos deben resolver. El magnetómetro de la sonda detecta que el campo magnético de Urano es poco común. Las líneas de campo se retuercen y cambian continuamente. Y los polos magnéticos están desviados del eje de rotación del planeta nada más y nada menos que 60 grados. Más tarde, la Voyager 2 también descubre que el campo magnético de Neptuno es irregular y está desalineado. Cuando se piensa en el campo magnético de un planeta, a veces es tan simple como el de la Tierra. Es como si una barra magnética gigante atravesara el núcleo de nuestro planeta con un polo norte y un polo sur muy obvios. Con los gigantes de hielo sucede algo totalmente diferente. Los campos magnéticos son caóticos. Las líneas del campo magnético se retuercen y giran como si fueran serpientes. Y en realidad, el polo sur del planeta está en el ecuador. ¿Por qué son tan retorcidos los campos magnéticos de Urano y Neptuno? Los científicos creen que encontrarán la respuesta cuando descubran lo que genera los campos magnéticos dentro de sus núcleos. En el centro de un planeta rocoso como la Tierra hay una masa de hierro y níquel fundidos. Este metal líquido superdenso forma una cáscara gruesa y compacta que envuelve el núcleo del planeta. El calor genera corrientes muy potentes en el interior de esta mezcla de material fundido. Y estas corrientes generan un campo magnético. La rotación de la Tierra retuerce las corrientes y las obliga a girar, como si fueran ríos, en la misma dirección que nuestro planeta. El resultado es que el eje del campo magnético de la Tierra casi coincide con el eje de rotación del planeta. El campo magnético se genera por la rotación de los líquidos del núcleo. Y esos líquidos, a su vez, giran en la misma dirección que el planeta. Así que tiene sentido que los polos norte y sur geográficos se alineen con los polos norte y sur magnéticos. Sin embargo, con Urano no ocurre. Un gigante de hielo no tiene metal en movimiento en su núcleo. Los científicos creen que los núcleos de estos planetas están hechos de una mezcla de roca, agua, metano y amoníaco. Entonces, ¿qué ocurre en el centro de los gigantes de hielo? ¿Cómo crean estos planetas sus caóticos campos magnéticos? Los científicos de la Universidad de Rochester, en Nueva York, creen que la tremenda presión en el núcleo de estos planetas forma parte de la respuesta. En 2018 hicieron pruebas para ver cómo la presión transforma el agua en estados extraños con sus respectivas propiedades extrañas. Utilizaron un yunque hecho de diamante para someter una muestra de agua a una presión similar a la del núcleo de un gigante de hielo. El agua comprimida se transforma a nivel molecular y se convierte en un material supercaliente denominado hielo superiónico. Sus átomos de oxígeno forman una red rígida por la que pueden fluir los átomos de hidrógeno. Esto significa que puede cargarse eléctricamente. Pero este hielo tan inusual es rígido. Así que, si está en el núcleo de los gigantes de hielo, surge un problema fundamental.
Pues el único material que puede generar un campo magnético es el que fluye dentro de un planeta. El experimento de Rochester muestra que el núcleo de un gigante de hielo podría ser estático. Esto significa que el campo magnético del planeta no puede provenir del núcleo. Si se dan las condiciones adecuadas y está sometido a mucha presión, el hielo de agua es lo que impide que el campo magnético llegue al centro del planeta. Así que es imposible que el origen del campo magnético de Urano sea el núcleo. Si el núcleo de hielo superpresionado no genera el campo magnético de estos planetas, ¿entonces qué? Según una teoría, hay un océano líquido de agua comprimida en una capa fina que rodea el núcleo sólido del gigante de hielo. En las capas más exteriores del núcleo hay una zona de habitabilidad, y como no está demasiado comprimida, el agua puede fluir y cargarse eléctricamente. Ahí está el campo magnético. La forma en que esta capa de líquido presurizado se mueve alrededor del sólido núcleo de hielo superiónico podría desvelar por qué los campos magnéticos de los gigantes de hielo son tan caóticos. En las profundidades de Urano se encuentra un núcleo de hielo superiónico comprimido a unos abrasadores 5000 grados. En algún lugar entre esta esfera rígida y la superficie del planeta hay una capa de agua altamente presurizada que puede fluir. Pero las corrientes de esta capa no generan un campo magnético que coincida con la dirección de la rotación del planeta. Por este motivo, los campos magnéticos del gigante de hielo pueden moverse y desalinearse. Urano y Neptuno se encuentran en los confines de nuestro sistema solar. La Voyager 2 sigue siendo la única sonda que ha visitado estos planetas gigantes de hielo. La nave espacial descubre que tienen lunas poco comunes y campos magnéticos aún más inusuales. La Voyager 2 ve de cerca la que posiblemente es la característica más peculiar de estos planetas lejanos. Hay muchos aspectos de Urano que son raros, pero quizás el mayor de todos sea que orbita el Sol de lado. Urano tiene una inclinación de 98 grados. Es el único planeta del sistema solar que está orientado de esta forma. ¿Por qué girará este gigante de hielo alrededor del Sol como si fuera una pelota de playa? Los astrónomos creen que todo sistema planetario comienza su existencia como un disco de gas y polvo que orbita alrededor de una estrella joven. El polvo y el gas se combinan para formar protoplanetas, que heredan del ángulo del disco tanto la dirección como el eje de giro. Esto significa que todos los planetas deberían nacer con un eje de giro de 90 grados con respecto al disco. Este modelo predice que Urano comienza su vida en posición vertical, al igual que el resto de planetas del sistema solar. Entonces, ¿qué es lo que inclina a Urano después de formarse? Los científicos creen que la respuesta está en el violento pasado de nuestro sistema solar. Los primeros días del sistema solar fueron una vorágine caótica de golpes y empujones. Y prueba de ello son los cráteres que encontramos en muchos cuerpos del sistema solar. Los cráteres de impacto se forman tras la colisión de un asteroide. Pero existen pruebas de que los planetas también chocaron entre ellos en el sistema solar primitivo. Unas muestras de roca lunar revelan que la Tierra y un protoplaneta llamado Tea chocaron hace unos 4.000 millones de años. Y la sonda Juno de la NASA ha encontrado pruebas de que Júpiter también colisionó con un enorme planeta rocoso por entonces. La colisión destrozó el núcleo sólido de Júpiter.
Pero ni este planeta ni la Tierra acabaron inclinados tras el choque cósmico. Entonces, ¿cómo es posible que una colisión inclinara a Urano? Los investigadores de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, simulan impactos entre Urano y los grandes protoplanetas. Construyen un Urano virtual y le lanzan diferentes objetos espaciales desde cientos de ángulos. Estas simulaciones revelan que una colisión frontal destrozaría un Urano virtual, pero un golpe lateral podría generar la fuerza justa para inclinar a Urano sin llegar a destruirlo. Creemos que el impacto podría haber sido más bien de refilón que directo. Un golpe directo habría destrozado su atmósfera, mientras que un golpe de refilón podría haber generado energía suficiente para inclinar el planeta sin llegar a destruirlo. Hace unos 4.000 millones de años, los protoplanetas helados rodean al joven Urano. Y uno de ellos, el doble de grande que la Tierra, se ha acercado más de la cuenta. La inmensa gravedad del gigante de hielo es la sentencia de la colisión. El impacto gira a Urano hacia atrás y el protoplaneta se desintegra en una lluvia de agua y hielo de metano. El choque deja a Urano inclinado de forma permanente. Los restos de agua y hielo se unen y con el tiempo terminan formando las 27 lunas del gigante de hielo y un espectacular sistema de anillos similar al de Saturno. Cuando se piensa en esta violenta colisión que inclinó el planeta, se obvia un poco el lado creativo. Se creó un nuevo sistema de lunas y anillos. En 1989, la Voyager 2 llega a Neptuno, donde descubre otro enigma del gigante de hielo. La nave espacial capta esta imagen de un misterioso ciclón en el hemisferio sur de Neptuno. Mide casi 13.000 kilómetros de ancho. Nos llevamos una bonita sorpresa cuando la Voyager llegó a Neptuno. Había una tormenta gigante desencadenándose en la atmósfera. Era del tamaño de la Tierra y la llamamos la mancha oscura. Los instrumentos de la Voyager 2 detectan que la velocidad del viento dentro de esta megatormenta alcanza unos impresionantes 2.400 kilómetros por hora. Los vientos eran tan rápidos que duplicaban la velocidad de un avión comercial. Cuando vemos imágenes de Urano y Neptuno, vemos un planeta verde y un planeta azul, pero en realidad sus atmósferas son increíblemente dinámicas y se producen tormentas enormes constantemente. El funcionamiento de la atmósfera de Neptuno es muy misterioso. ¿Cómo se forman las tormentas del tamaño de la Tierra? ¿Cómo sopla el viento tan rápido a esa gélida temperatura? El Sol es lo que impulsa el clima en la Tierra. La radiación solar golpea la superficie de nuestro planeta y el calor crea corrientes en la atmósfera que al moverse generan viento. Neptuno está a casi 5.000 millones de kilómetros del Sol. La energía que recibe de esta estrella es demasiado débil como para impulsar su clima de la misma forma que en la Tierra. Entonces, ¿de dónde procede la inmensa energía que impulsa estas tormentas? El telescopio espacial Hubble encuentra una pista casi 30 años después de que la Voyager 2 descubriera la Gran Mancha Oscura. En 2018, el telescopio capta esta imagen de una nueva mancha oscura. Esta está en el hemisferio norte del planeta. Lo sorprendente de Neptuno es lo dinámico que es. Vemos pruebas de la formación de nuevas manchas oscuras, así que este mundo está muy vivo. Puede ser frío, pero no está muerto. Los astrónomos analizan más imágenes de Neptuno tomadas por el Hubble en busca de pistas que puedan desvelar el origen de esta nueva mancha. El Hubble fotografía la superficie de los gigantes de hielo todos los años y genera estas imágenes bidimensionales de la superficie de Neptuno. Los astrónomos utilizan estas imágenes para controlar los cambios en la atmósfera de Neptuno.
Y ven algo inusual en esta fotografía de 2017. Hay unas misteriosas nubes de metano tapando la zona donde, un año más tarde, el Hubble vería aparecer la segunda mancha oscura. En la Tierra, las tormentas se producen cuando el aire caliente asciende y arrastra consigo vapor de agua, lo cual hace que se formen unas nubes muy brillantes. Creemos que sucede algo parecido en Neptuno. El metano asciende por la atmósfera, se enfría y forma las nubes blancas brillantes que vimos antes de que estallara la gran tormenta. Estas nubes demuestran que existe una fuente de energía que impulsa las tormentas de la mancha oscura. ¿Cuál es esta misteriosa fuente de energía? El Gran Telescopio de Chile toma imágenes infrarrojas de Neptuno para conocer su temperatura. Esta imagen revela que la atmósfera de Neptuno está a 200 grados bajo cero. Pero el núcleo de este planeta congelado tiene una temperatura de 7000 grados, más caliente que la superficie del Sol. La alta temperatura del núcleo de Neptuno es el resultado de la formación del planeta hace miles de millones de años. El sistema solar primitivo era un disco gigantesco de gas y polvo que se mueve rápidamente. La gravedad comprime las nubes de gas hasta formar protoplanetas. Y la temperatura de su interior aumenta a medida que se comprime más material para aumentar su masa. Neptuno se formó a partir del gas y el polvo que se comprimió debido a su propia gravedad. Y esa fuerza puede encerrar una cantidad inmensa de la energía que quedó de los primeros días del sistema solar. Y puede permanecer dentro del planeta durante miles de millones de años. Los astrónomos creen que la diferencia de temperatura entre el núcleo caliente y la atmósfera fría de Neptuno es lo que desencadena las supertormentas del planeta. El calor extremo que irradia el núcleo de Neptuno vaporiza el gas congelado que hay en la superficie del planeta. Esto hace que el gas metano del interior se eleve a las partes más frías de la atmósfera, donde se cristaliza en forma de nubes dispersas. El gas caliente va ascendiendo hasta que finalmente entra en erupción y abre un agujero en la atmósfera que se ve como una gigantesca mancha oscura. La diferencia extrema de temperatura entre los gases genera megacorrientes de convección que convierten la mancha en un vórtice supersónico. Urano y Neptuno son gigantes de hielo. Urano es 14 veces más masivo que la Tierra y Neptuno nada más y nada menos que 17. Estos enormes mundos habitan los confines del sistema solar, entre 3.000 y 5.000 millones de kilómetros del Sol. Esta insólita combinación entre tamaño y lejanía es un rompecabezas para los astrónomos. Uno de los misterios de Urano y Neptuno es su ubicación en el sistema solar. Están tan lejos del Sol que no habría habido suficiente material en el sistema solar primitivo para crear planetas de semejante tamaño. Su existencia no debería ser posible, pero lo es. El sistema solar primitivo es un remolino de gas y polvo. Cuando el Sol se enciende, su calor expulsa los elementos más ligeros. A 700 kilómetros de distancia, la temperatura es lo bastante baja como para que estos elementos se condensen en forma de gas y hielo y se asienten en un anillo alrededor del Sol. Este material se aglutina para formar los inicios de Júpiter y Saturno, que van creciendo a medida que siguen absorbiendo gas y polvo. Pero en la órbita de Neptuno y Urano, la materia prima para construir planetas gigantes es mucho más escasa. Entonces, ¿cómo es posible que los gigantes de hielo se formen estando tan lejos?
Para construir un planeta, sobre todo uno gigante, se tienen que combinar innumerables cuerpos rocosos helados y dejar que todo crezca con el tiempo. Creemos que en la zona donde se encuentran estos planetas en la actualidad, a las afueras del sistema solar, el material era demasiado escaso para tener semejante tamaño. Los astrónomos llegan a una conclusión sorprendente para explicar esta curiosa anomalía. Los gigantes de hielo se originaron en otro lugar del sistema solar. Una posible solución es que Urano y Neptuno no se formaran donde están ahora. Si se hubieran formado más cerca del Sol, habrían tenido suficiente material para alcanzar el tamaño que tienen. Y después, de alguna manera, Urano y Neptuno se habrían desplazado hasta donde están hoy. ¿Por qué emigraron estos gigantes de hielo a los confines del sistema solar? Los científicos creen que la respuesta está en los meteoritos. Los meteoritos son trozos de antiguos asteroides que chocan con la Tierra. Y contienen pequeñas cantidades de elementos radiactivos que les permiten a los científicos datar los meteoritos y descubrir la edad exacta de los asteroides de los que proceden. Los meteoritos que caen a la Tierra contienen elementos como el uranio, que es radiactivo. Y la desintegración radiactiva que sufre el uranio es como un reloj que nos permite establecer la edad del meteorito. El reloj radiactivo comienza a correr cuando la roca espacial se forma por primera vez en el nacimiento del sistema solar. Eso significa que todos los meteoritos deberían tener unos 4.600 millones de años. Pero los científicos hacen un descubrimiento extraordinario al datar las rocas espaciales que llegan a la Tierra. Y podría resolver el misterio de por qué los gigantes de hielo se desplazaron a los límites del sistema solar. Al establecer la antigüedad de los meteoritos mediante la desintegración radiactiva, vimos que la gran mayoría tiene aproximadamente la misma antigüedad que el propio sistema solar. Sin embargo, muchos meteoritos son considerablemente más jóvenes. El reloj de estos jóvenes asteroides comienza a correr alrededor de 80 millones de años después de la formación del sistema solar. El sobrecalentamiento y la fusión de los minerales de su interior ponen en marcha sus relojes radiactivos. Los científicos creen que la única forma de que se regeneraran temperaturas lo bastante altas como para fundir tanta roca habría sido una catástrofe superviolenta generalizada. Estamos hablando de destrucción a una escala sin precedentes. Mundos enteros colisionando entre sí y pulverizándose. Asteroides volando en todas direcciones. Si nos hubiéramos puesto a mirar el cielo por entonces, habríamos asistido a un espectáculo de luces nunca visto. Habría cuerpos volando de un lado para otro, chocándose entre ellos y refundiéndose. Por eso algunos meteoritos parecen ser más jóvenes que el sistema solar. Los científicos creen que esta catástrofe afecta a todos los planetas del sistema solar, incluidos los gigantes de hielo. Pero, ¿qué desencadena este suceso sumamente violento? ¿Y cómo destierra a Urano y Neptuno a una región del espacio a miles de millones de kilómetros del Sol? Los astrónomos creen que la proximidad de los gigantes de hielo respecto a sus vecinos gaseosos, Júpiter y Saturno, desvela el misterio. Es probable que los 4 mundos principales de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, estuvieran compitiendo por los materiales de construcción, por su posición en un sistema solar joven. Era una auténtica pelea. Hace unos 4.600 millones de años, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano orbitaban mucho más cerca el uno del otro que en la actualidad. Por aquel entonces, su proximidad suponía un caos gravitatorio. La enorme gravedad de los colosales Júpiter y Saturno empuja hacia afuera a Neptuno y Urano, que son más pequeños, y comienzan su viaje a través del sistema solar. Hay una teoría que sugiere que intercambiaron su posición por el camino. Ahora, Urano y Neptuno recorren miles de millones de kilómetros para acabar en lo más inhóspito del sistema solar. A decir verdad, si compites con Júpiter y Saturno por un lugar en el espacio, no puedes hacer nada aunque seas un gigante de hielo. Tienes las de perder.
Esta batalla gravitacional entre Júpiter, Saturno y los gigantes de hielo desencadena un intenso bombardeo de asteroides en el sistema solar. Las rocas espaciales chocan salvajemente entre ellas en el periodo más violento de la historia del sistema solar. Esta tensión funde y reconstruye los asteroides y así se reinician sus relojes radiactivos. Con el tiempo, muchas de estas rocas se desplazan hacia el interior del sistema solar y se estrellan contra la Tierra en forma de meteoritos. La migración de Urano y Neptuno explica por qué los gigantes de hielo orbitan tan lejos del Sol. Su traslado reorganiza todo el sistema solar y lo deja en el orden que conocemos en la actualidad. Los gigantes de hielo son los mundos más raros del sistema solar. Desde los vientos ultrarrápidos de Neptuno y los géiseres gigantes de su luna, Tritón, hasta la extraña rotación de Urano y su extraño campo magnético, alimentado por una exótica forma de agua. Ambos planetas rompen todas las reglas. Urano y Neptuno son mundos dinámicos, interesantes y sobre todo extraños. Los gigantes de hielo nos demuestran que no existen los planetas normales. Funcionan de una manera totalmente distinta a todos los planetas que conocemos. Echan por tierra las ideas que tenemos sobre la formación de planetas. De momento solo conocemos una ínfima parte de estos gigantes de hielo, y las próximas sondas que vayan allí confirmarán que son aún más raros de lo que pensamos. Nuestro sistema solar sería un lugar muy diferente de no ser por estos mundos extraños.